¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me escuchen, a la hora que me escuchen. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión este video lo voy a intitular ¿Vamos a la integración de un nuevo país? Es la pregunta. ¿Vamos a la integración de un nuevo país? Gracias nuevamente, bienvenidos a mi canal. Mi canal es Analizando y Comentando la Política con Raúl. Porque he tenido conversación con algunos conocidos en los que me han preguntado que si es verdad que vamos a la integración con Estados Unidos y con Canadá. Es una muy buena pregunta, una pregunta muy interesante, una pregunta que diría uno, ¿de verdad va a ocurrir? ¿De verdad será que vamos para allá? Para poder entender qué es lo que está ocurriendo económicamente con el bloque económico que ya somos México, Estados Unidos y Canadá, vamos a entender cómo ha evolucionado el mundo en el último siglo, medio siglo, para poder entender si vamos a la integración de un solo país con Estados Unidos y con Canadá. Recordemos que después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, el 5 de mayo de 1945 se firmó la rendición de Alemania. Europa quedó destrozada. Toda Europa quedó destrozada, arrasada, unos más, otros menos, pero toda Europa quedó afectada. Entonces, después de esta fecha, los países se dieron a la tarea de reiniciar su reconstrucción, que fue una tarea muy penosa, muy difícil para muchos países, porque países como Alemania quedaron completamente destrozados, Inglaterra, Francia, Checoslovaquia, Polonia, en fin, muchos países quedaron muy destrozados. Entonces, años después se dieron a la tarea vieron como una opción para poder recuperarse económicamente, comenzar a unirse económicamente. ¿Por qué? Porque si cada uno reconstruía su país, reconstruía su economía por separado, pues iba a ser muy difícil. Lo que encontraron viable y conveniente es que entre países formando una sociedad, una asociación de países, iba a ser más fácil reconstruirse. Iba a ser más fácil reconstruir las economías, porque además de que físicamente los países quedaron muy afectados, pues las economías, ¿verdad?, fueron las que sufrieron un gran deterioro. Entonces, hubo acuerdos bilaterales, trilaterales entre algunos países, pero el primer paso importante para la unificación de la Unión Europea se dio por ahí de 1956-1957 con el Mercomún, el surgimiento del Mercomún. Y vieron que esa era una vía que les convenía a los países que se agregaran al Mercomún. Después, ese fue el primer intento. El segundo paso fue la creación de la Comunidad Económica Europea, en la que se fueron Alemania y Francia principalmente, y fueron agregando algunos otros países. Tiempo después comenzó a funcionar, no a gran escala, no así de la noche a la mañana se convirtieron en potencias económicas, les costó trabajo, pero fue una alternativa muy viable y conveniente para que reiniciaran su recuperación económica. Fue hasta el 1986-1987 en que ya formalizaron la Unión Europea. La Unión Europea. Fueron agregándose países y hasta ahora
La Unión Europea la conforman, si no me equivoco, 27, 28 países. Creo que el último país que se agregó fue Croacia, 2006, 2008, por ahí así, se agregaron. Esta ha sido una muy buena alternativa para recuperar las economías y desde luego para, además de recuperarle, crecer. Y tan les ha funcionado a muchos países que se han convertido nuevamente en potencias económicas, como es el caso de Alemania, como es el caso de Francia. Ya una vez que unificaron las economías, una vez que se ayudaron, ¿qué significaba la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea? Pues el libre paso de personas, el libre paso de productos y de servicios, con ciertas cuotas de aranceles o sin aranceles, para incentivar la producción en cualquier parte de los países de la Comunidad Económica Europea, hoy la Unión Europea. Ya una vez que vieron que entretejieron sus economías de la mejor manera posible, entonces se dieron a la tarea de establecer ahora una moneda. Ok, si ya movemos mercancías de un lado a otro, de un país a otro, se manufactura servicios, productos y se mueve gente de un país a otro, pues ahora vamos a establecer una moneda en común. Bueno, en el 2002 ya se estableció el euro como moneda circulante en todos los países miembros de la Unión Europea. ¿Ha funcionado? En términos generales ha funcionado, pero ha funcionado más para unos que para otros. No tiene el mismo PIB Alemania que Grecia, no tiene el mismo PIB Francia que Portugal, y así, o sea, en la Unión entraron países que se están industrializando y se industrializaron más rápidamente que otros. No es tan efectiva la creación de riqueza en algunos países que en otros. Entonces, ha sido un crecimiento desproporcionado. Por ahí a principios del año 2011, 2012, había incluso propuestas de sacar algunos países, no propuestas, pero había inconformidad porque los hermanos grandes, que en este caso fueron Alemania y Francia, pues estaban que subsidiar, ayudar a los países más pobres, a los hermanos pequeñitos. Y la Unión Europea, pues repito, ha funcionado, pero no es la perfección. Tan no es la perfección que la misma Gran Bretaña dijeron conmigo no cuenten. Y decidieron salirse. Una decisión que ellos consideraron conveniente, que en su momento mucha gente criticó, en su momento mucha gente estuvo de acuerdo porque le veían los pros y los contras. Fue una decisión que tomaron y esa decisión la respetaron. Por momentos pudiera decir, pues sí les convino, pero en otros momentos pues no les convino. Pero en fin, esto es un ejemplo que hay que tomar en cuenta para ver si es posible una nueva unión de América del Norte, la nueva unión de América del Norte, el surgimiento de un nuevo país en América, sí es digno de tomarse en cuenta. Claro, porque esa es una experiencia reciente que se vivió y que se puede tomar como referencia para establecer un nuevo país, una nueva sola economía en América. Desde que llegó el presidente López Obrador a la presidencia, él ha manifestado en varios foros oficiales, su discurso lo ha centrado en manifestar su intención y su propuesta
para que Estados Unidos, como líder de América, voltea las economías de América Latina para formar una unión similar a la Unión Europea. Similar a la Unión Europea. Hubo un aniversario del natalicio de Simón Bolívar, creo que fue en el 2020, 2021, en el que yo recuerdo que es la primera vez que el presidente hizo este discurso. Su discurso se basó en esto. ¿Por qué Simón Bolívar? Porque Simón Bolívar, el libertador de las Américas, su idea principal era formar una sola patria, las Américas. Entonces, recuerdo que en esta ocasión el presidente lo manifestó. Fue la primera vez que yo recuerdo que lo manifestó de manera oficial. En las mañaneras ha comentado su inquietud, nuevamente ha vuelto a hacer referencia de estos. Pero la otra vez que hizo referencia fue en su visita que hizo a Washington, ya siendo Biden presidente, en que volvió a proponer que deberíamos de estar unidos como una unión para poder hacer frente a las uniones que hay en el mundo. La Unión Europea es uno de ellos. Los BRICS es otro que está surgiendo. La Unión Africana es otra. Y China por sí solitos pues es una economía muy fuerte. Bueno, la pregunta es, ¿nos conviene? ¿Vamos para allá? ¿Vamos de verdad a hacer una nueva Unión Europea, un nuevo país? Mi respuesta de momento sería es que no vamos para allá, ya estamos allá. Ya formamos una nueva unión económica. Como país, eso bastaría dar tiempo. Pero ya estamos integrados. Nuestras economías están agarrados así. Estados Unidos y México. México ya se ha convertido en el socio número 1 de Estados Unidos. La economía de entre Estados Unidos y México está completamente así. Hay cifras de que somos el 90-95% de nuestro comercio exterior es con Estados Unidos. Entonces ya estamos así. Con Canadá ya estamos así. Tenemos un gran porcentaje de los negocios con Canadá también ya. Somos los socios número 1 o número 2 de Canadá. Entonces económicamente ya estamos integrados. ¿Y qué creen? Vamos para más. Vamos para más. Esta crisis de la pandemia y la guerra con Ucrania le dieron un golpe a la cadena de suministros de Estados Unidos. Recordemos que mucha de la manufactura de productos americanos traen componentes de Asia, Taiwán, China, Malasia, Singapur, Hong Kong, Vietnam. Muchísima de la manufactura norteamericana viene de Asia. Entonces, con la pandemia, la cadena de suministros se vio gravemente afectada en Estados Unidos. En las tiendas más populares de Estados Unidos no se encontraban refrigeradores, no se encontraban televisiones, no se encontraba teléfonos celulares, o era mínima la cantidad que había en inventario. No había bicicletas, algo simple, bicicletas. Entonces no había muchos productos. Los consumidores americanos iban a un distribuidor de coches, de vehículos, y no había, me gusta ese, pero no hay. Hay que esperarse y viene dentro de 6 meses, dentro de 8 meses. Entonces, Estados Unidos se vio afectado seriamente en su cadena de suministros. Vino la guerra, se inició la guerra con Ucrania y Rusia, y nuevamente pone a prueba. Yo recuerdo que hubo una crisis en la que muchísimos barcos
Muchísimos barcos estaban estancados en los océanos del mundo por, por la crisis de la pandemia, no se movían, las mercancías no fluían, se paralizó una gran parte de la manufactura del mundo, China se paralizó, los mismos Estados Unidos se paralizó, México se paralizó, todo el mundo se vio afectado. Entonces los Estados Unidos se dieron cuenta de que hasta ahora, no era muy práctico ni muy conveniente que gran parte de su manufactura dependiera de Asia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues están volteando hacia América, hacia mismo Estados Unidos, hacia Canadá y hacia México. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues porque están tratando de evitar que en el futuro vuelva a haber otra crisis que paralice la cadena de suministros. Y uno de esos países beneficiados con esta situación, pues es México. Si nos ponemos a ver los indicadores económicos, pues resulta que nuestro país, el PIB de nuestro país no es malo, el crecimiento económico no es malo. Es bueno comparado con otros crecimientos económicos de otros países del mundo, e incluso con Estados Unidos. Nuestro PIB es muy bueno, el crecimiento de nuestra economía es muy bueno, si consideramos que venimos saliendo de dos crisis. Entonces, si así está llegando inversión extranjera a México, un mensaje pero poderosísimo en el mundo de la manufactura de vehículos, es el hecho de que Tesla va a poner su fábrica más grande después de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, la va a poner en México. Ese es un mensaje contundente. Entonces hay varios factores. Primero, Estados Unidos ya ve riesgo en depender del exterior y están volteando hacia acá. Otro factor muy importante, el tren transpeninsular, transísmico, de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Ese, de todas las obras emblemáticas de este gobierno, yo creo que es la más importante, la que va a apoyar al país, va a ayudar al país, pero de una manera contundente. ¿Por qué? Porque es un buen momento para que todas las empresas chinas o americanas o europeas que quieran establecerse en México para contrarrestar el riesgo de afectar la cadena de suministros de productos americanos, es el mejor de los momentos para voltear hacia acá. El presidente ha comentado en varias de sus mañaneras de que los 10 parques industriales que están en el proyecto para construirse en el corredor del tren transísmico, ya hay empresas. Él ya ha hablado de decenas de empresas, fuertes todas ellas, que están interesados en ya a comenzar a desarrollar sus proyectos de construcción de esos 10 parques industriales. Entonces, ese momento, esa coyuntura de los parques industriales en el corredor y la facilidad de la logística que va a traer el tren transpeninsular, de traer materia prima de a lo largo del corredor, manufacturarlos, agregarles valor, y que en lugar de que salgan materias primas que entran por una parte del corredor, salgan por la otra parte del corredor como producto terminado, es una innovación excelente. Si comparamos contra Panamá, que no tiene ese servicio, el canal de Panamá nomás es cruzar de un lado a otro, cruzar el barco. Y acá en México se le va a agregar valor a la materia prima o los insumos que traigan de cualquier parte del mundo, que vengan y que pasen por el corredor, van a ser transformados en productos terminados, y esos productos terminados van a poder distribuirse en la costa este de Estados Unidos o en Europa.
Entonces, con esta coyuntura que se presenta, todavía vamos a estar más integrados. Las economías van a estar más integradas. Económicamente ya estamos integrados a una economía norteamericana. ¿Qué decisiones vayan a tomar los futuros gobiernos de los 3 países? Eso está por verse. Pero si económicamente ya nos estamos integrando como un solo bloque económico, como un solo país, pues no estamos lejos de conformarnos ya como una nueva unión de América del Norte. Si económicamente ya lo somos, políticamente estaría por ver qué decisiones toman los futuros gobiernos. ¿Nos conviene a nosotros como mexicanos? Es una muy buena pregunta. Económicamente, sí. ¿Por qué? Porque eso significaría fuentes de empleo, empleos mejores pagados. Recuerden que el Tratado de Libre Comercio que autorizó y que firmó Trump con el presidente López Obrador habla ya de que los sueldos de la industria automotriz sean equiparados con los sueldos de América del Norte, de Estados Unidos y de Canadá. Pero si vemos la evolución económica que ha tenido México en este sexenio, pues el sueldo, el salario mínimo, pues ha crecido a niveles que nunca lo habíamos visto. La producción va bien, el PIB va bien, la inflación se está controlando casi al ritmo de Estados Unidos. El valor del peso está creciendo más. Bueno, es más, está creciendo como nunca se había visto. Ahora resulta de que la moneda de referencia para muchísimos empresarios que están trayendo sus capitales a México es el peso. La demanda de pesos es ahora más fuerte que yo creo que en toda la historia de México, desde que México es país. Cuando menos en el último siglo, yo no recuerdo momentos en la historia en que el peso se haya revaluado con respecto al dólar. No recuerdo, ya revisé algunos libros de economía y no encontré alguna nota que diga en la época de fulanito de tal, del gobierno de fulanito de tal, el dólar se devaluó contra el peso. No lo recuerdo. Pero esos son indicadores de que la economía está resultando llamativa para atraer empresas de Estados Unidos o de Asia o de Europa a establecerse en México, porque los empresarios están sintiendo seguridad en México y por eso es que están demandando, al venir empresarios a establecer sus empresas en México, pues demandan pesos, y al demandar pesos tiende a subir el valor del peso. ¿De que nos conviene? Yo creo que la respuesta así a priori es de que sí nos conviene. Sí nos conviene. El presidente ha hecho mención de que cuando menos en su sexenio el salario mínimo, su meta es que el salario mínimo recupere el 100% del poder de compra real. El 100% de poder de compra real del salario mínimo. Es decir, a finales del 24, el salario mínimo va a ser del doble después de inflación, y los candidatos, al menos los candidatos de izquierda, Claudia, en la que yo recuerdo que he escuchado, que ella dijo que van a seguir los aumentos del salario mínimo. Entonces, en esas condiciones, si se proyecta que siga habiendo aumentos de salario mínimo sin inflación o con inflación baja, pues a nosotros como mexicanos nos conviene esa unión económica con Canadá y con México.
que llegaremos a ser un solo país, yo pienso que habría que ir pian pianito, pero de que económicamente ya estamos integrados, sí. La nueva Unión de América del Norte pudiera ser, solo falta de cómo evolucione la situación política en los tres países, ¿Cuáles los beneficios que ha traído la Unión Europea en los países que se integraron a la Unión Europea? Es que unos han salido muy beneficiados, unas economías han salido muy beneficiadas, pero las economías de otros países no. Portugal es un ejemplo de ellos, España es otro ejemplo, Grecia es otro ejemplo, que no tienen la bonanza económica o el bienestar económico que tienen economías como Francia o como Alemania. Cosa contraria que podría ocurrir entre México, Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué se complicó allá? Porque hay muchos países pequeñitos que sus economías no eran las mejores economías de Europa. Y hay otros países más grandes que sus economías sí eran buenas economías en Europa. Entonces, no igualaron, no sopesaron, no se dieron a la tarea de levantar económicamente a esos países pequeños, igualar las economías, el crecimiento económico y el poder de los sueldos no los equipararon antes de unirse. Entonces, por eso que hay países que les ha ido bien y a otros países que no les ha ido muy bien. Entonces, en contraste, en América solo somos 3 países: Canadá, Estados Unidos y México. Y se dan cuenta, en este sexenio, la economía mexicana ha ido así. El poder de compra del sueldo está así. El peso está así. O sea, está ocurriendo aquí en América lo que debió de haber ocurrido allá en Europa. Nivelar las economías, levantar las economías de los países que no andaba bien sus economías. Y es algo que está ocurriendo acá en América. Está levantándose la economía mexicana, el nivel de vida de la economía de los mexicanos, el poder de compra del salario mínimo se está levantando. Va a llegar el momento en que seamos iguales con Canadá y con Estados Unidos. Está por verse. Suena difícil, mas no imposible. Si se sigue manejando económicamente, las políticas públicas del gobierno se siguen manejando así, un sexenio más, 2 sexenios más, pues va a llegar el momento en que incluso hasta a los mexicanos no nos va a convenir emigrar a Estados Unidos o Canadá. Más bien al revés. Y es en ese momento en que podría darse una unión, la nueva Unión de América del Norte. ¿Por qué? Porque ya sería indistinto vivir en Canadá o vivir en México o vivir en Estados Unidos. Porque ya donde quiera que trabajes, la situación va a ser similar. El bienestar que puedes lograr en Estados Unidos o en Canadá, también lo puedes lograr aquí. Y ya podría darse que canadienses se vengan a vivir, a trabajar, a invertir en México, o mexicanos se vayan a invertir o a vivir o a trabajar. Ya sería indistinto, porque ya donde quiera que trabajes, sería casi lo mismo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la gente lo que busca es bienestar. Y el bienestar, cuando logras el bienestar, de ahí te quedas. Si aquí en México se logra el bienestar, pues la gente no se va a ir de México. Si en Estados Unidos hay bienestar igual al de México, la gente no se va a ir de Estados Unidos, la gente no se va a ir de Canadá. Entonces, en ese momento, cuando las economías crezcan al mismo nivel, cuando la producción, el Producto Interno Bruto de los 3 países sea similar, cuando las inflaciones sean similar, cuando el poder de compra de los salarios mínimos sea similar, es el momento ideal para unificar un solo país. ¿Lo llegaremos a hacer? No lo sabemos. Pero como idea que maneja el presidente, suena viable. Ya no es una locura. Ya suena viable porque ya vemos que los indicadores económicos de México están así, van para arriba.
de darse otros 2 sexenios un crecimiento similar, yo creo que va a llegar el momento en que ya no te vayas para Estados Unidos, ya no te vayas de tu lugar de origen, da lo mismo que trabajes aquí o que trabajes allá, porque vas a vivir casi igual. Ese sería un primer paso, unificar los 3 países, la nueva Unión Americana, para unificar a toda América del Sur, a toda América Central. Ya no sería tan fácil. Ya no sería tan fácil porque hay economías en América Central y en América del Sur que sus productos internos brutos no son de los mejores, que su nivel de vida, su nivel de pobreza es todavía muy desproporcionado. Todavía hay gente en extrema pobreza. En México mismo hay gente en extrema pobreza. Pero vamos para arriba, vamos para arriba. Pero en América Central no se están siguiendo políticas económicas como las que se siguen en México. En Sudamérica no se están siguiendo políticas públicas para dar bienestar a la gente. No se está dando eso. Pero vamos por buen camino. Vamos por buen camino. ¿Se va a dar? Puede ser. Puede ser. ¿Que nos toque verlo? No creo que nos toque verlo. Vamos, si los primeros pasos del Mercomún europeo fueron en el 50, si no me equivoco, 51 del siglo pasado, hace 70 años. La Unión Económica de Europa, la Comunidad Económica Europea, si no me equivoco, fue en el 57. Y ya la formalización de la Unión Europea fue en el 87-88. La implantación del euro fue en el 2002. Probablemente nos toque ver el momento en el que se establezca una nueva moneda igualitaria entre Canadá, Estados Unidos y México, o probablemente se establezca el dólar como unidad de circulación en los 3 países. Ese es mi comentario del día de hoy. Les agradezco que sigan mi canal. Recuerden, yo soy Raúl. Y si les gustó mi comentario, regálenme un me gusta y también compártanlo. Que hoy sea una tarde mejor de lo que fue ayer para todos. Gracias.